Bueno, a comenzar con una oración y le damos comienzo porque hoy sí que nos tomamos la hora completa. Así que voy a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de llegar a la semana 7 en este curso. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado, por la revelación, la sabiduría que tú nos das acerca de nuestro destino divino y te pedimos que hoy no sea la excepción, sino que nos sigas alumbrando e iluminando nuestra mente y que sigas enseñando a los estudiantes en donde quiera que estén. De una vez aprovecho y te presento, Señor, la necesidad de las becas para el programa. Te pedimos que toques corazones generosos, Señor, para que puedan bendecir este programa y para que podamos seguir alcanzando más líderes en América Latina. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que comenzamos. Déjame verificar mi pantalla. Deja ver. Ya llegamos a la semana 7. Increíble que esto ha pasado tan rápido. Ya nos queda la semana que viene, es la última, el martes que viene, con el favor de Dios, en nuestra última reunión por Zoom. Y esta semana el tema es: he decidido seguir a Jesús. Ahí le tengo las páginas que estamos cubriendo en la lectura de esta semana. Y entonces tenemos de tarea la prueba corta número 3 antes del domingo. Extra crédito, no se olviden que pueden trabajar en el diario personal o en su devocional semanal y así pueden recibir unos cuantos puntos por si acaso lo necesitan al final del curso. Prepararse con tiempo, ya les añadí la presentación modelo para el trabajo final. Es un trabajo que creo que vale el 30% del curso, que significa que vale, que si tienen una nota alta les va a beneficiar muchísimo. Si tienen una puntuación media, les puede afectar la calificación final de la clase. Así que por favor, verifiquen la rúbrica la semana que viene, el martes, con el favor de Dios, la discutiremos en clase para que así sepan lo que estamos esperando ver en el trabajo final. Y verifiquen si siguen el ejemplo de que les proveí en la semana 7. Yo creo que van a salir muy bien, porque les cubrí todos los temas que hemos discutido en el curso y unas ideas para que sepan qué incluir en las diapositivas. Así que si tienen preguntas, nos dejan saber en confianza y nosotros estaremos ahí ayudándoles. Comenzamos esta semana, y la semana pasada estuvimos hablando, hasta la semana pasada en el libro de Chazón, estuvimos hablando sobre nuestros valores centrales, nuestros dones espirituales y experiencias del pasado y cómo todas estas se combinan para ayudarnos a descubrir el destino que Dios tiene con nosotros. Nos dan como una iluminación de saber, basado a mis valores centrales, dones espirituales y experiencias del pasado y lo que estas me han enseñado, creo que este es el sueño que Dios tiene para mí. Puede estar definido, puede estar en proceso o puede cambiar, porque recuerden que en los caminos del Señor, como esto es un maratón, debemos mantenernos flexibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que en esta parte del libro que llegamos para esta semana y la semana que viene son los 5 radios que discutimos que deben estar en balance para que entonces podamos caminar hacia nuestro cazón de manera exitosa. Esta parte del libro comienza con un inventario personal que dice: considerando nuestra relación con Dios, ¿es alguna de estas frases cierta para ti? Por lo general me siento distante de Dios, no paso mucho tiempo en oración ni en la lectura de la Biblia, soy incoherente en mi relación con Dios, batallo con dudas acerca de Dios, no participo en una iglesia. ¿Es alguna de esas frases cierta en su vida? Así que comenzamos el primer radio, que tiene que ver, esas frases están relacionadas a este primer radio de nuestra relación con Dios. En Mateo 6:33 la palabra nos dice: más bien busquen primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
todo lo que necesitamos y aún la revelación del destino que Dios tiene para nosotros será revelado cuando nos enfocamos primeramente en buscar el reino de Dios, en tener una relación cercana, como decimos, una relación íntima con Él. En Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Nosotros los cristianos, todo gira acerca de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debe ser una relación cercana y una relación que se va nutriendo y va creciendo cada vez más. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No podemos amar a Dios parcialmente porque como vamos a hablar más adelante, habla sobre el estar caliente, frío o tibio. So, para que nosotros podamos mantener caliente, porque tengo conocimiento de que todos somos creyentes en este curso, tenemos que amar a Dios con todas, con cada célula de nuestro ser. Esto incluye nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Nuestra relación con Dios debe ser primordial si queremos alcanzar la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque según nos acercamos a Dios, Él nos provee más dirección y más claridad en cuanto a nuestro llamado. Y si estamos haciendo algo que no es lo que Él tiene para nosotros, Él nos puede redirigir y llevarnos a ese plan y destino que Él tiene para nosotros. Cuando esta área de nuestra relación, nuestro primer radio se afecta, lo hacen todas las demás. Es como un efecto dominó. A la vez que se cae el dominó de nuestra relación con Dios, afecta todas las áreas de nuestra vida. Si no tenemos una visión sobre nuestra relación con Él, podríamos terminar alejados de Él. Y tener una visión sobre nuestra relación con Dios se trata de el plan de acción que tenemos. Es comenzar nuestras mañanas con lectura bíblica, con tiempo devocional, con tiempo de adoración, con tiempo de adoración. Es que tengamos un plan trazado para cómo vamos a alimentar y nutrir esa relación con Dios. Conocemos a Dios mediante la lectura de la Biblia y sabemos que al la palabra ser viva, nos ministra de manera diferente cada vez que la leemos. Podemos leer el versículo 100,000 veces o escuchar una prédica en un mismo versículo múltiples veces. Sin embargo, cada vez nos habla de manera diferente porque la palabra de Dios es viva y cada vez va haciendo una obra diferente en nuestra vida, una obra más profunda en nuestro corazón. Crecemos también en nuestra relación con Dios por medio de la oración, por medio de tener una comunicación activa con Él, hablando con Él y también silenciarnos para dejar que Él hable a nuestros corazones. En Apocalipsis 3:15 y 16 dice, yo conozco tus obras, esto es a una de las iglesias que le hablaba, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente, así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y vemos que las características de un cristiano caliente, de una iglesia caliente, son cuando estamos activamente creciendo en nuestra relación con Dios, cuando crecemos en favor con Dios y con los demás, como dice en Lucas 2:52, y cuando nuestra fe va creciendo sobremanera y abunda nuestro amor para con los demás, como dice en segunda de Tesalonicenses 1:3, cuando sentimos la carga de predicarle a los perdidos, cuando nosotros estamos sintiendo estas características en nuestros corazones, estamos siendo de temperatura caliente, que es lo que Dios está buscando. El frío se refiere a una persona que no ha aceptado a Dios como su Salvador personal. Esa persona no ha recibido revelación del llamado que Dios tiene para su vida, por lo tanto es una persona totalmente fría.
no fingen amar a Dios porque no conocen a Dios. Sin embargo, está el cristiano que es tibio y el que corre el riesgo de que Dios termine vomitándolo de su boca, que es una persona que se va alejando de Dios. Poco a poco dejan de leer y estudiar la palabra, dejan de congregarse, dejan de orar y no sienten una carga por los perdidos. Es como que se sienten cínicos y que no sienten la necesidad que hay de que establezcamos y de crezcamos nuestra relación con Dios y de que le prediquemos a los perdidos y llevar a cabo la gran comisión que es uno de nuestros llamados principales. Una persona que se va deslizando porque no mantiene una relación creciente con Dios, y eso lo vemos en Hebreos 2:1. Estos cristianos por fuera pueden parecer cristianos calientes porque muestran en una, en una actitud externa que parecen cristianos calientes de la forma que hablan. Uno pudiera pensar que tienen una relación fuerte y sólida con Dios. Sin embargo, no tienen una relación en su vida secreta, no tienen una relación con Dios. Perdón. Y vemos que poco a poco lo hemos visto de muchos líderes cristianos que podemos conocer o que podemos, o líderes famosos que de momento caen y de momento pasa algo con ellos. ¿Y es por qué? Porque por fuera se veían que eran calientes, mas por dentro estaban completamente tibios en su relación con Dios. Si estamos tibios, tenemos una opción que es volver a ser caliente, volver como el hijo pródigo y restablecer nuestra relación con Dios, porque un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, el Señor nunca lo desprecia. En Jeremías 29, 13 y 14 dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde dicen que los llevarán cautivos. Así que Dios tiene esa promesa para nosotros de que si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él de todo corazón, Él nos librará de toda cautividad, de esa cautividad espiritual que es causada cuando dejamos de crecer nuestra relación con Dios. En Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Podemos correr el riesgo de convertirnos en personas de doble ánimo que buscamos a Dios cuando sentimos, dejamos de buscarle o nos alejamos cuando no nos sentimos eh, de una manera fuerte con el Señor, pero Él dice, si no, la palabra dice, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. ¿Cómo nos acercamos más a Dios? Podemos hacerlo a través del estudio bíblico, puede ser en forma individual o en forma grupal. Muchas personas se benefician del estudio bíblico individual, otros se benefician del estudio bíblico grupal porque al interactuar con otras personas acerca de lo que están aprendiendo de la palabra, pueden entenderlo mejor o pueden recordarlo, retener esa información mejor. También puede ser a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del ayuno, a través de comunidad con otros creyentes, cuando nos congregamos, cuando hacemos estudios bíblicos juntos, en adoración, ya sea individual o grupal, en servir a los demás, ya sea que estamos sirviendo en la iglesia o en nuestro trabajo secular, que también servimos a cada persona que Dios nos pone en el camino, o a evangelizar cuando llevamos el evangelio a los perdidos. La forma en que nos acercamos más a Dios puede ser diferente a como lo hacen las otras personas. Puede ser que yo sea fuerte en el ayuno o en la oración y usted sea fuerte en la lectura de la Biblia y en el estudio bíblico. Así que aún con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra relación con Dios de la forma en que la desarrollamos puede verse de manera totalmente diferente. No tiene que ser igual. Muchos somos más fuertes en la oración, muchos interceden y tienen ese espíritu de intercesión. Otros no, otros pueden tener un periodo de oración más corto y como quiera pueden tener una relación
cercana con Dios. Así que no podemos cometer el error de comparar nuestras disciplinas espirituales porque pueden verse de manera diferente para cada uno de nosotros. Hay unas barreras que evitan que experimentemos a Dios y estas son el pecado sin confesar. Por eso es bien importante que cada periodo de oración diariamente, así sea 10 veces al día que oremos al Señor, podamos comenzar con un tiempo de confesión. La palabra dice en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 38:18 dice, por eso confesaré mi iniquidad, me acongojaré por mi pecado. Primera de Corintios 15:34 dice, vuelvan a la sobriedad como es justo y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, así que cada momento de oración debemos comenzarlo con un tiempo de confesión al Señor por pecados conscientes e inconscientes. A veces damos una mirada a alguien, el problema mayor que yo tengo, mi mirada fuerte, puedo mirar sarcásticamente o mirar con motivo de juzgar y aunque para mí no estuvo mal, le pudo haber dolido a la otra persona, eso sería un pecado inconsciente, lo cometí de manera inconsciente de que por no decir nada maté a la persona con mi mirada. También están los conscientes cuando sabemos eh, que miramos mal a alguien o que tratamos mal a alguien o que le gritamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa. Eso pueden ser diferentes cosas. No me estoy refiriendo a confesar el mismo pecado 100 veces. No. Una vez confesamos nuestro pecado y tenemos ese arrepentimiento en nuestro corazón, solo basta hacerlo con una vez y recibir el perdón y la gracia de Dios. También la idolatría es otra barrera que podemos encontrar y es poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Ejemplos son nuestra carrera, nuestra imagen, nuestra educación, también nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras posesiones, cualquier cosa que tomen el lugar de Dios son idolatría y por lo tanto pueden bloquear nuestra relación con Dios. Nuestro segundo radio, una vez tomamos control de nuestra relación con Dios, la tenemos en balance, tenemos que estar pendientes de nuestra relación con las demás personas, sean nuestros familiares cercanos, nuestra iglesia, nuestros amigos o los clientes a quienes el Señor ponga en nuestro camino. Cuando no hay visión para nuestras relaciones con las personas, éstas se marchitarán. Dices que tienes relaciones con otras personas, pero cuando estás con ellos te sientes solo. Dices que te interesan los perdidos, pero no conoces ni el nombre de tu vecino, ni le hablamos a alguien, a un compañero de trabajo, o ni damos testimonio de que le servimos al Señor. Y lo que tenemos que saber es que Dios tiene personas para nosotros porque nosotros no fuimos diseñados para vivir en aislamiento, sino para vivir en comunidad con otras personas. Esas personas que Dios pone en nuestro camino pueden ser mentores, consejeros, personas que te ayudarán a alcanzar la visión que Dios tiene para tu vida. Pueden ser personas que Dios pone en tu camino que no son convertidos y Dios quiere que le evangelices o les testifiques de su amor. Pueden ser personas a las que vas a ayudar a ser mejores y más eficientes. Pueden ser amigos a los cuales le debes rendir cuenta y esas personas que a los que le rindes cuenta en cuanto a cosas personales de tu vida que no le confías a nadie más, pero tienes esa persona con la que puedes hablar. Todo es como un mentor, pero es esa persona que tiene la capacidad de llamarte a cuenta, de preguntarte cómo está tu relación espiritual, cómo está tu relación de pareja, cómo está tu relación con tus hijos, y tienen esa libertad de llamarte a cuentas. Personas para que los amemos y les demostremos el amor de Dios. Puede ser que nos encontremos a alguien en algún lugar donde estemos o alguien que llega a la iglesia y Dios los ha puesto para que los amemos. Son personas que han pasado por traumas, por dificultades, personas que están viviendo en adicciones y Dios los pone para nosotros, enfrente de nosotros porque somos personas seguras y porque Dios nos confía
esas vidas a nosotros porque sabes que le podemos demostrar su amor. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, hablamos del primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Y el segundo es semejanza a ese primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nuestro primer radio está en balance, Dios pondrá las relaciones correctas en nuestro camino. Mientras ese radio primero de nuestra relación con Dios está donde debe estar, Dios entonces nos ayuda en nuestro segundo radio, que es nuestras relaciones con los demás, y Él provee esas relaciones que son como oportunidades divinas, como conexiones divinas para ayudarnos a desarrollar nuestras relaciones. ¿Qué relaciones deben iniciarse? Hay relaciones para darte apoyo, aliento, para rendir cuentas, pueden ser mentores matrimoniales o familiares, pueden ser consejeros financieros o consejeros de ministerio, una persona más adelante, más lejos en el ministerio que te puede ayudar a seguir desarrollándote como pastor, como líder, o personas que tú puedes aconsejar, personas con las que tú puedes ser su mentor. Eclesiastés 4:9-10 dice, mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Cuando estamos solos, es bien difícil levantarnos. Sí, Dios nos puede dar la gracia, especialmente si le rogamos a Él y si le pedimos que nos ayude a levantarnos. Él lo puede lograr. Él es un Dios soberano, todopoderoso, omnipotente. Sin embargo, cuando somos dos, el uno puede ayudar a levantar al otro y es mucho más fácil levantarse de una caída. En Hechos 2:46-47 dice, ellos perseveraban hablando de la iglesia de la temprana, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús fue ascendido, esa iglesia que se formó, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor que hacía, porque estaban en comunidad, añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hay que buscar a las personas, como nos da el ejemplo el autor de cómo Jesús llamó a los discípulos. Decía, ven, sígueme. Y así mismo nosotros también, a veces decimos, no tenemos amigos, no encuentro a nadie, no conozco a nadie, pero la realidad es que tenemos que ir en búsqueda de las personas y de esas relaciones que Dios quiere que nutramos y que iniciemos. Ora por las relaciones que te falten. Santiago 4:2 dice, no tenemos porque no pedimos. Así que tenemos que orar. Si sientes que te falta un mentor matrimonial, un mentor para aprender a ser mejor padre o madre, pídele a Dios y el Señor te va a abrir la puerta para que encuentres esa persona que tú necesitas. Es importante ser intencional en alimentar las relaciones. Es como cuando tenemos las plantas, si no le echamos el componente más importante, que es el agua, las plantas se marchitarán, las flores se marchitarán y caerán. Todas las relaciones necesitan nutrirse como con amor, con entendimiento y con paciencia, porque sabemos que vamos a pasar vamos a desentendernos, vamos a pasar conflicto y vamos a pasar diferentes cosas. Así que por eso es que es tan importante que las nutramos con mucho amor, entendimiento y paciencia. La relación de matrimonio, especialmente los que estamos casados, debe nutrirse, especialmente si queremos a lo largo de 20, 30, 40 años, si queremos sentir ese amor y ese respeto hacia nuestra
pareja. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos orar juntos, podemos leer la Biblia juntos, podemos subir la intimidad, la temperatura de la intimidad física. Y si no tenemos buena comunicación, debemos buscar consejería. Hay consejeros disponibles, pueden buscar alguna pareja de la iglesia que ustedes vean que tiene un matrimonio estable, que los pueda ayudar a seguir creciendo como matrimonio y a entenderse. Igual que las otras relaciones, también se nutre con amor, entendimiento y paciencia. La relación entre padre, madre, hijo también debe nutrirse con nuestros hijos, haciendo actividades juntos, sean pequeñitos. Cuando son pequeñitos es mucho más fácil porque ellos tienen que hacer lo que digamos o hacer esas actividades de tiempo devocional como familia. Y ya cuando van creciendo, pues tenemos que ser más creativos, pero siempre encontrar actividades juntos para hacer. También podemos orar con ellos, escribirle notitas ya antes de ir para la escuela: te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti, debes estar muy orgulloso de ti, excelente trabajo, espero que tengas un buen día. Diferentes cosas que les podemos hacer, dejárselas en el espejo de su baño: te quiero mucho, dejarle un versículo bíblico que les dé paz, que les dé. Yo lo que hacía con mis hijos era que si ellos estaban lidiando con falta de paciencia, les encontraba un versículo y se los ponía en el baño de ellos y en el espejo que cada uno de ellos tiene en su cuarto, siempre le dejaba un versículo. Si estaban lidiando con resentimiento el uno con el otro, especialmente en los años de la adolescencia, que son un poquito más complicados, les dejaba también versículos y ellos les encantaba. A veces decía: oh, mom, pero ¿por qué hiciste eso? Que whatever. Pero siempre decía: ¿por qué? Porque todos necesitamos tener la palabra de Dios presente para que nos ayude a manejar las situaciones y los retos que estamos enfrentando. Así que fue muy efectivo para mí. Ellos tienen ahora 18 y 23 años, así que les aconsejo siempre escribirle notas, dejarles saber que los queremos mucho, que los amamos, que estamos ahí para ellos. También abrazarlos y darle besos, la importancia de el tocar a nuestros hijos por medio de un abrazo o por medio de darle un beso es bien importante, especialmente cuando son pequeños. Si empezamos cuando son pequeños, ya cuando son adolescentes y adultos jóvenes, es mucho más fácil para ellos recibir afecto. También tenemos relaciones con los vecinos, con compañeros de trabajo y con familiares. Puede experimentar resentimiento o falta de comunicación. Quizás no trabajamos en nutrir la relación y eso provoca distanciamiento. Y muchas veces el distanciamiento produce un cierto resentimiento y puede provocar raíces de amargura. Problemas comunes que hay son murmuración, actitudes y perspectiva limitada, que es cuando no tenemos la mente abierta de saber que diferentes personas pueden pensar de manera diferente. Cuando hicimos la prueba de la personalidad, te puedes dar cuenta que hay diferentes tipos de personalidades y puedes saber que quizás tú ves las cosas de una perspectiva diferente porque tú piensas y analizas de una manera diferente. No significa que la otra persona esté en contra de nosotros o que la persona quiera ser una persona difícil. La raíz muchas veces yo diría, por ejemplo, en mi caso, siempre ha sido el orgullo, el querer estar en control de la relación y el querer que las personas piensan de la misma manera en que yo pienso. Así que es importante reconocer el distanciamiento y pedir disculpas si es necesario. También se puede sanar una relación que no fue nutrida, pero puede tomar tiempo. Así que tenemos que ser pacientes. Si la relación se fue distanciando, no podemos esperar que se restaure de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere amor, requiere entendimiento y requiere paciencia. También es importante una vez más mencionar que tenemos que tener paciencia en cada una de nuestras relaciones, perdonar cuando sea necesario y como dice en Gálatas 5:13, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. ¿Qué relación necesita restauración? Pueden ser las relaciones donde fuiste el ofendido o el ofensor.
Tenemos relaciones que deben nutrirse y relaciones que deben, no, tenemos relaciones que deben iniciarse, relaciones que deben nutrirse, relaciones que necesitan restauración y relaciones que necesitan terminarse. Así que en cuanto a las que necesitan restauración, puede ser donde fuimos el ofendido, el ofensor, si sentimos resentimiento o tensión cuando pensamos en alguien o cuando vemos a alguien. Colosenses 3:13 dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Y una psiquiatra reconocida española, María Rojas Etapé, asevera acerca del perdón, que algunos piensan que perdonar es perder. Perdonar es ganar porque el perdón es un proceso que nos libera de emociones negativas como el odio, el rencor y el resentimiento. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro de la culpa, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso emocional que llevamos dentro. El perdón es un acto de amor propio que nos permite avanzar en la vida y tener relaciones más saludables con los demás. Eh, Otra vez, la falta de perdón, la raíz, usualmente el orgullo, queremos quedar ofendidos o no queremos reconocer que le debemos perdón al ofensor. Sin embargo, el perdón es bíblico y a nosotros los cristianos, Jesús nos perdonó, Dios nos perdonó nuestros pecados, nos perdona cuando cometemos errores y de la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Gracias a Rebeca que me recomendó esta gran psiquiatra y me ha ayudado muchísimo en cuanto al tema del perdón, del trauma, de las emociones, de cómo manejar las emociones ha sido de una gran bendición esa psiquiatra. ¿Qué relación necesita cortarse? Hay relaciones que son destructivas, abusivas y tóxicas. Y cuando nuestro primer radio, nuestra relación con Dios está en balance, Dios nos va a revelar a través de su Espíritu Santo cuáles son esas relaciones. Relaciones que tienen el fin de alejarnos de la visión que Dios tiene para nuestra vida. Así que por eso es que radio número uno, nuestra relación con Dios debe mantenerse en balance para que nosotros podamos reconocer relaciones que necesitan cortarse inmediatamente, que nos alejan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. 1 Corintios 15:33 dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y en 1 Corintios 5:11 dice, pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni aun coman. Pero a veces no nos damos cuenta de estas relaciones, seguimos nutriéndolas cuando la realidad es que Dios quiere que las cortemos de inmediato. El tercer radio son nuestras finanzas y es el radio con el que vamos a terminar la presentación de hoy. Y como el autor es de aquí de Estados Unidos, él se refiere a las estadísticas de Estados Unidos específicamente. Dice que el 75% de los cristianos vive de sueldo en sueldo, que es de cheque en cheque, de cobro en cobro, y si no llegaran a recibir ese dinero, esa paga por su trabajo, estarían cortos y tendrían que dejar de pagar algunas cuentas. La persona promedio de 28 años tiene una deuda de consumo de $76,000 a los 28 años promedio. El 62% de los consumidores no liquida sus compras con tarjetas de crédito mensualmente, sino que las siguen acumulando y muchísimas veces pagan solo el pago mensual mínimo que le requiere la compañía de crédito. Como dice el autor, si fracasamos en planear, planeamos fracasar. ¿Por qué Jesús habrá hablado tanto del dinero
porque quizás, nos dice el autor, porque las distracciones materiales y económicas podrían convertirse en el mayor competidor de Dios por nuestros corazones, nuestra atención y nuestro afecto. El dinero puede tener un poder increíble y puede atarnos de una forma que es difícil de romper si lo convertimos en un hábito. El dinero puede atar no solo al millonario, tanto a ellos como al pobre. El uso sabio de nuestras finanzas es uno de los asuntos espirituales más importantes de nuestra vida y tiene que ver con nuestra vida espiritual también, porque si mantenemos en balance nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, tenemos más sabiduría para manejar nuestras finanzas porque el Espíritu Santo nos deja sentir cuando estamos tomando decisiones que no son sabias en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto al dinero que Dios nos pone en nuestras manos. Cuando nuestra situación financiera está en balance, nos evitamos la preocupación y ansiedad causada por problemas financieros, porque el tener problemas financieros causa un estrés fuerte y una ansiedad y una preocupación y hasta una frustración puede causar porque no tenemos la fuerza, encontramos o entendemos que no tenemos la fuerza de voluntad para poner nuestras finanzas en orden. Podemos caminar hacia nuestra casón, nuestra misión que Dios tiene para nosotros con más libertad y tranquilidad cuando sabemos que el dinero no es un impedimento porque es una cosa menos por las que nos tenemos que preocupar. Preguntas de reflexión en cuanto a este radio de las finanzas. ¿Dónde crees que Dios quiere que estés económicamente de aquí a un año? ¿Querrá Dios que eliminaras alguna deuda, que liquidaras tus tarjetas de crédito, que abrieras una cuenta de ahorro, que crearas un presupuesto y que vivieras conforme a él, que cambiaras algunos de tus hábitos de gasto? ¿Y qué tal de aquí a 5 años? ¿Quiere Dios que pongas aparte dinero para un gasto grande que de otro modo comprarías a crédito? Puede ser un carro, una casa, cualquier cosa que tenga un costo mayor. Quizá podrías ser libre de toda deuda de aquí a 5 años. Quizás podrías dar el 15% de tus ingresos en lugar del 10% en el diezmo. Y de aquí a 20 años, quizá entonces Dios quiera que estés tan libre económicamente, que vivas con una pequeña cantidad de tu riqueza y dejen abundancia para su obra en tu comunidad o en el extremo, en el otro extremo del mundo o en ambos, tanto en tu comunidad como a otras partes del mundo que pueda bendecir a diferentes ministerios y a diferentes personas que necesitan de ayuda financiera. ¿Cuál es tu visión financiera? Donde no hay una visión de ser económicamente libre, los sueños se extravían. Recursos para aprender a manejar nuestras finanzas y para conocer más sobre la libertad financiera es El Nuevo Millonario de la Puerta de Al Lado, se lo envié por WhatsApp. La transformación total de su dinero, tranquilidad financiera y el principio del tesoro. Si tocan, estos cuatro son enlaces, sí debe permitirles tocarlos y llevarles al enlace para que vean quién es el autor del libro, pero aquí en Estados Unidos utilizamos mucho los recursos de Dave Ramsey y con él muchas personas, muchísimos cristianos y muchísimas iglesias han obtenido la libertad financiera porque él propone diferentes métodos para que podamos ser libres de deuda, para que podamos aumentar nuestro diezmo y para que podamos ayudar a diferentes causas. Áreas financieras importantes son el dar para nosotros los cristianos. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Malaquías 3:10 dice, traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa.
Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No tan solo el diezmo es importante, pero también las ofrendas que damos más allá del diezmo también son importantes porque ayudan a la iglesia, especialmente el diezmo, sabemos que va a la iglesia en la casa donde nos congregamos y tanto el diezmo como las ofrendas ayudan a las iglesias a alcanzar no tan solo a la congregación, sino también a la comunidad. También área financiera importante para nosotros los cristianos es la eliminación de deuda, como dice en Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Así que es bíblico que andemos libre de deuda porque así no tenemos esa preocupación que nos puede causar la falta de libertad financiera. Planificación para el futuro también, no tan solo quedarnos en el presente, sino planificar para el futuro es bien importante. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio, pero el hombre necio lo disipará, el hombre necio lo gasta todo. Y planear para el futuro significa que podemos planear para emergencias. Sabemos que los autos no duran 100 años, cada cierto tiempo hay que cambiarlos. Siempre es bueno planificar y tener un fondo de emergencia para cuando necesitemos un auto o reparaciones mecánicas. También pueden ser futuras compras de un hogar, si estás ahorrando para comprar un hogar, una propiedad para la iglesia, lo que sea. También para la universidad, para nuestros hijos o para nosotros avanzar en nuestro grado académico. También puede ser planificar para la muerte como un seguro de vida para nuestra familia, inversiones para que cuando nosotros no estemos, ellos puedan poder vivir de esas inversiones que nosotros dejamos o también inversiones para nuestro retiro cuando nos jubilemos de nuestro trabajo o del ministerio. También es importante tener un testamento para así las personas, nuestro esposo, esposa, nuestro familiar más cercano, pueda saber cómo disponer de nuestras posesiones en el momento de nuestra muerte. Y también hay que planificar para nuestro retiro. Cuando nos retiramos y no tenemos ningún ingreso, financiero, a como quiera continuar los gastos. Tenemos necesidades básicas que debemos cubrir todos los meses y también tenemos necesidades médicas. El seguro médico es importante siempre y cuando lo podamos tener en nuestros países y es necesario porque el costo del cuidado médico, especialmente si es una emergencia, puede ser muy caro. Así que si podemos planificar para gastos de esa magnitud, entonces podemos estar más seguros de, podemos estar más preparados y el estrés es mucho menor si llega a ocurrir una emergencia en nuestros hogares con cualquier familiar de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos planificado para el seguro. No es que estamos llamando el mal a nuestra vida, simplemente estamos siendo sabios y planificando para lo que podría pasar. Si no lo necesitamos, se lo podemos donar a una entidad que sea de una iglesia o de alguien que ayuda a un misionero, alguien que ayuda a la comunidad. Pero es bien importante que estos radios hablamos de radio número 1, que nuestra relación con Dios, hablamos de radio número 2, que nuestra relación con los demás, y hablamos de radio número 3, que es nuestra relación con la finanza. Hay una parte asignada de la relación con nuestra salud, pero para no dejar la mitad en la presentación de hoy, la discutimos la semana que viene con el favor de Dios. Y entonces cerramos con esa y con el último radio que se me olvidó cuál es. El trabajo, que
sí, que es acerca de nuestro trabajo, cómo debe estar en balance con los demás radios. Así que si tienen alguna pregunta, vamos a ver cómo... Oh, tengo que terminar de compartir. Así que si tienen alguna pregunta, me pueden dejar saber qué aprendieron de esta semana, en qué están trabajando, cuál es el radio que representa el mayor reto. Para mí es el radio de las finanzas, de mantener las finanzas en orden y de no caer ante la tentación del tener y querer y no tener, querer experimentar la gratificación instantánea. Ese es el radio que es mi mayor reto y el que más me tengo que preocupar por mantener en balance con los demás. Así que cuéntenme, ¿alguien tiene algún comentario? Buenas noches, profe. Nadie. Dios la Sí, bendiga. dime. Bueno, quería comentar algo sobre las relaciones, ¿no? Ajá. Ahora, a raíz de este viaje que hice a mi tierra natal, por Ujú. el fallecimiento de mi hermano, entonces eran muchos años que estuve sin ver a la familia, inclusive encontré un compañero de clase de mi niñez y juventud, más de 30 años sin verlo y la verdad que conversamos mucho, eh, y con mi sobrina, que la menor sobre todo, que era con la que tuve menos contacto. Y bueno, para la gloria de Dios, en cada lugar a donde iba presentando al Señor lo que Qué había bueno. hecho en mi vida y principalmente mostrando pues esa transformación que ha habido en mí, aquella persona de antes a la que es ahora. Y oiga, para la gloria de Dios fue maravilloso reencontrar con mucha gente que tenía muchos años sin ver. Wow, qué bendición. Y me imagino que eso se te llenó de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha vida, el poder hacer. Yo creo que nos refresca mucho cuando nos encontramos con esas personas que no hemos visto por tantos años y podemos hablar y contarnos sobre las historias, las cosas que hemos pasado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha transformado. Así que las relaciones son bien importantes y aunque a veces pueden tornarse un poco complicadas, especialmente por la falta de comunicación y entendimiento, yo creo que el Señor las usa para hacernos crecer muchísimo. Sí, sí, y casualmente a raíz de los libros que hemos estado viendo aquí en la clase, el Señor me lo había traído esa persona a mi memoria. Yo dije, oye, tantos años que tantas vivencias que compartí con él, tantos momentos juntos en la escuela, en su casa, y fue maravilloso volver a entrar a su casa después de unos 35 años, calculo yo, y ver a su mamá aún viva, su papá, sus hermanos, maravilloso, ¿verdad, profesor? Wow, qué bueno, tremenda bendición y tremendo regalo que te hizo el Señor. Qué bueno. Sí, sí. Que a veces Y es una bueno, visita triste porque es la muerte de tu hermano, pero también a la misma vez Dios nos bendice de otra manera. sí, así es, así es. Y bueno, con respecto a la clase de hoy, creo que uno de los retos más fuertes que tenemos todos, sobre todo el que vive en este país en el momento en que estamos, es el reto financiero, pues. Ujú, Saber planificarnos para un año, planificarnos para un futuro más adelante. Y bueno, sería el reto más fuerte que tenemos principalmente los venezolanos, pues por la misma ujú, situación en que estamos viviendo ahora. ujú, ujú. Así mismo es. Luis, ¿quieres decirnos algo? No te escucho.
todavía. No sé qué, porque no tiene ahora, mira a ver. No, no, nada se escucha. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Jaro, no te escucho. Deja ver. ¿Cómo se Ahora. encuentra? Ay, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Me alegra volverla a ver. Quería opinar acerca de estos radios y el tercero que es con el dinero, que es un Ujú, tema siempre complicado, ¿no? En esta vida que la mayoría de cosas se consiguen solamente con dinero. Entonces, y cada vez es más escaso porque la economía ujú, mundial está siempre quebrada y después de una pandemia, la economía mundial quedó en crisis, ¿no? ujú, Pero quiero hablar más acerca también del tema de las economías a nivel de iglesias. ujú, A veces los pastores y los líderes siempre tienen ese anhelo de tener una iglesia bonita y hermosa y de poder atender a las personas que se sientan cómodos y todo eso, ¿no? Y tras de ese sentir y de esas ganas de tener un lugar bien cómodo, a veces tienden a endeudarse mucho, a sacar muchos créditos, los hermanos hacen créditos para poder apoyar a la iglesia y después las mensualidades de las cuotas de los bancos son altas y ujú, comenzamos como iglesia a hacer actividades, a recoger fondos y pasa algo y es que a veces nos desconcentramos o gastamos muchas energías en recaudar dinero y perdemos a veces la visión de recaudar personas, almas para el ujú, Señor, porque les gastamos mucho tiempo en eso y es algo que toca tener un balance también, ¿no? No es descuidar la iglesia, pero el templo, no es descuidar el templo, pero también no podemos prestarle toda la atención al templo y descuidar a las personas y también fatigar a los miembros de la iglesia que cada uno ujú, personalmente están pasando por sus crisis económicas y buscando cómo tener un balance y cómo tener equilibrada su economía. Y a veces ujú, nosotros forzamos mucho y lo hacemos, nosotros no lo vemos tan malo porque lo estamos viendo como que lo estamos haciendo para una buena obra, pero ujú, no sabemos lo que está sucediendo dentro de cada hogar de los hermanos de la iglesia. Y es algo que yo creo ujú, que hay que meditar mucho en eso y tener un tacto y poder ver cómo está la economía dentro de la iglesia, hacer como, como una investigación de cómo están los miembros de la iglesia, la familia de la iglesia, cómo ujú. están, si están en condiciones o poner un alto a tal obra que estamos haciendo, vamos a dar un Ajá, platito, vamos a dar un respiro y seguimos después más adelante, opino yo. No sé qué opina usted, profesor. excelente. Sí, excelente tópico. Gracias por tocarlo, porque a veces las personas, los congregantes se sienten mal de no poder dar y a veces dan más allá de su límite financiero. Y por eso es importante que los pastores y esos líderes que tienen que ver con las decisiones financieras de la iglesia, ellos puedan, a la vez que tienen una relación cercana con Dios, yo creo que Dios les puede dar la dirección y como tú dices, Harold, saber cuándo hay que tomar un respiro en esa recaudación de fondos, porque la realidad sí queremos tener nuestros templos lindos, queremos tener unas facilidades que las personas lleguen y se sienten que qué lugar más lindo. Yo creo que muchas veces cuando tenemos esos lugares que se ven limpios, grandes, con buenas facilidades, creemos que abre más la puerta para la presentación del evangelio y trae a más personas, pero tenemos que hacerlo sabiamente. Yo recuerdo que en Puerto Rico, cuando yo crecía, hacíamos recaudación de fondos y todos los sábados los jóvenes teníamos que irnos a otro pueblo a vender mercancía
Y lastimosamente, en mi caso, el pastor se molestaba si los jóvenes, si nuestros papás no nos dejaban, y yo tenía menos de 18 años, o yo tenía que respetar a mi mamá, y si mi mamá decía, este sábado no vas a ir y vas a limpiar tu cuarto, yo tenía que quedarme en mi hogar. Sin embargo, el pastor se molestaba con mi mamá y se molestaba conmigo por yo no haber estado presente. Y en ese caso, no, como que nos sentíamos obligados a dar financieramente, personas terminaban en deuda. ¿Por qué? Porque sentían la presión de que si no daban era culpa de ellos, de que el templo no fuera más bonito. Y como tú dices, hay que ser bien sabio en eso. Los pastores tienen que entender que cada familia tiene su responsabilidad financiera y cada persona es responsable de primero proveer para su familia, para su hogar. Y si estamos dando el diezmo, más allá del diezmo, es ofrenda según nuestras finanzas lo permitan. Así que bien importante que mantengamos eso al tanto porque podemos poner en mucha presión a nuestra congregación y como dice el autor, puede causar preocupación y no es necesario que estemos preocupados cómo vamos a pagar. Tomamos crédito para mejorar las facilidades y ahora cómo vamos a pagar. Si el banco llama a la nota inmediatamente, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo creo que añade un estrés que no es necesario ni para nosotros, ni para ustedes como pastores, ni para ustedes como congregantes, sean pastores o sean parte de una congregación. Así que bien importante, sí, el diezmo es lo primario y lo primero que tenemos que sacar de nuestros ingresos, pero aparte del diezmo tenemos que ser entendidos en que cada familia puede estar pasando. Y ahora nuestra economía, la economía mundial está horrible, es aquí en Estados Unidos y está mala, no me quiero imaginar en sus países, porque en Puerto Rico está peor que en Estados Unidos. Y tenemos que estar pendientes porque la inflación, muchas personas no pueden, viven peor que de sueldo en sueldo. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina está muy alto, el precio de los alimentos está alto y cuando a eso le añades alguna emergencia médica o alguna reparación de un auto, añade mucho más presión a las finanzas. Así que siempre siguiendo la dirección de Dios, el Señor toca los corazones, Él toca a las personas generosas y Él abre puertas para nuestras finanzas, pero también Él quiere que dependamos de Él y que dependamos en su sabiduría. A ver si es tiempo de recaudar fondos, a ver si es tiempo de tomar una pausa, porque no significa que tomes una pausa y nunca más van a recaudar, sino que cuando la situación se mejore, pueden entonces retomar esa recaudación de fondos, porque de que queremos nuestros templos lindos, claro que sí, de que queremos mejores facilidades para nuestra iglesia, claro que sí. Y eso es algo que Dios también lo bendice cuando lo hacemos de manera adecuada. Bueno, Gracias por tocar ese tema, Harold. Dime, Sol. amén. Bueno, concuerdo con lo que dice mi hermano, porque justamente hoy recibí un mensaje de un pastor que trabaja con nosotros y me estaba diciendo, bueno, ve hermana, tenemos que hacer la remodelación de aquí de la iglesia, para diciembre, que estamos acomodando las paredes, estamos acomodando la parte del acondicionamiento para la ventilación. Y yo le estoy comentando, ve, todo eso es importante, ¿verdad? Pero por la Ujú. situación que estamos atravesando en Venezuela, es mejor bendecir a los feligreses, quizás con algo de alimentos, que hacer tanta inversión en acondicionar, revelar lo que es la estructura física. Cuando hay muchos feligreses dentro de ese barrio, esa comunidad, que no tienen, o sea, si comen una vez al día o están padeciendo, algunos no tienen entrada de ingresos estables, entonces es mejor Ujú. fijarse pues en las necesidades, claro, siendo guiados por el Señor, ¿no? Porque hay Ajá. veces que no puedes suplir a todos, pero hay por Ujú. lo menos ancianos, personas que los familiares están afuera, algunos que no reciben una ayuda, que bueno, si la iglesia tiene esa posibilidad, ¿por qué no brindarle un apoyo, pues?
Ujú. Entonces yo estaba hablando esto con él y justamente el hermano Harold menciona esto que fue como un enlace, ¿no? Y que también lo que usted dice, o sea, que no, si desde pequeños, bueno, a mí me enseñaron que si tú sabes que no puedes extender tu mano hasta allá, no lo hagas. O sea, Ujú. no llegas a entrar en deudas. Eh, si necesitas algo, con lo que tengas a la mano, compra, pero no entres en deuda porque llegas a ser esclavo. O sea, adquieres una obligación y llegas a ser Ujú. esclavo. ¿Ve? Y entonces, eso que usted está diciendo es una realidad porque terminamos en estrés, en agotamiento, terminamos Ajá. inestables de manera Ujú. emocional, incluso no nos enfocamos pues en nuestra relación con el Señor. Entonces, son varios aspectos, o sea, que me alegró bastante pues, escuchar la enseñanza de hoy y también la opinión de mis compañeros, porque es una realidad que estamos viviendo, pues, y está ocurriendo Ajá. dentro del mismo cuerpo de Cristo. Ujú. Sí, así mismo es. Gracias por compartir eso, porque especialmente cuando ves que la necesidad en tu comunidad de personas sin alimento y vienes a mirar y en la comunidad se podría dar cuenta de que la iglesia está sacando dinero para remodelación cuando ellos quizás pasan hambre. Porque a veces pasan hambre y no nos lo van a decir, a veces les da vergüenza decirnos que están pasando hambre y lo que se conforman es con yo no puedo en una comida al día, literalmente. Yo estoy acostumbrada a por lo menos poder tener mi cena y poder, si por el día me da hambre, de poder abrir mi refrigerador y decir, tengo pan, tengo queso, tengo leche, lo que sea que yo me pueda hacer, que no me quiero imaginar de lo que están viviendo ustedes allá. Hay personas que no tienen esos ingresos estables para poder suplir 2 alimentos, 3 alimentos o para aún suplir eso, como nosotros le decimos, los snacks, que es si te da hambre, si tu hijo le da hambre, puedes ofrecerle algún bocadito o algo que le resuelva por un momento. Más ver una iglesia en remodelación, no creo que Dios se sonría cuando estamos enfrentando una situación así. Y sabemos que yo creo que cuando tenemos las prioridades correctas, Dios abre las puertas para que podamos hacer ambas. O para que quizás Él nos esté enseñando a tomar una pausa y decir, esta es la necesidad primordial, es ayudar a esta familia, y el Señor abre las puertas luego para que entonces podamos remodelar nuestras instalaciones. Porque te digo, tanto sucede allá como sucede acá. Los pastores quieren templos más grandes, más cómodos, como hacemos en nuestros hogares, siempre necesitamos reparaciones, necesitamos mantenerlo al día porque se pueden ir perdiendo la forma o teniendo problemas que si no estamos pendientes de todos los arreglos que necesitan nuestros hogares, pero hay que hacerlo con sabiduría, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, con la economía, con la inflación aquí en Estados Unidos, con los problemas políticos en sus países. Y hay que, Dios nos da la sabiduría. Es que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección. Así que mi oración para todos esos pastores es que Dios les siga dando la sabiduría y que puedan establecer las prioridades eh, como Dios quiere y que Dios abra puertas para que una vez ellos aprendan y entiendan cuál es la prioridad, que Dios les abra las puertas para suplir lo demás. Porque como dice la palabra, si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo que necesitamos, todo, ya sea material, ya sea financiero, ya sea para nuestra iglesia, ya sea para nuestra familia, todo viene por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando buscamos de Dios, estamos dejándonos llevar y estamos enfocados en lo que Dios quiere hacer en ese momento. Y es bien fácil desenfocarnos, especialmente en el tema financiero, porque lo queremos todo ahora, ya y ahora. Así que mis oraciones con ustedes y aún hasta con mis pastores para que Dios nos siga dando a todos las sabidurías en el área financiera, tanto personal
como para nuestras iglesias. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más antes de cerrar? Diga, Azucena, tengo que escucharte antes de irme. Pues bueno, yo creo que los puntos tocados en este Zoom, bueno, estaba leyendo las diapositivas en la tarde y pensaba en la importancia que tiene todo esto, todos los temas, o sea, no hay ni a cuál irle. Desde que estaba hablando de las relaciones, yo siempre decía que yo era una persona de bajo mantenimiento en cuanto a las relaciones, o sea, que yo no era exigente. Es como de lo que me puedan dar el tiempo que podamos y todo está bien. Sin embargo, Dios nos conectó con personas que sí son de alto mantenimiento, que sí te hablan cómo estás, en qué puedo orar por ti. O sea, y yo por primera vez lo estoy experimentando en toda mi vida, esta parte de alguien que se interesa, de que te hacen sentir no estás sola, o sea, estás pasando por algún problema, podemos orar por ti. Entonces yo dije, híjole, o sea, ni siquiera conocíamos y yo creo que Dios lo permitió de esta forma para que conozcamos esta otra parte de la moneda y nosotros también la apliquemos. Entonces, justo en la mañana veía esto y yo decía, ay, no, hombre, hasta yo iba a publicar una imagen en Facebook de, no, yo, mis amigos, de bajo mantenimiento y estoy bien. Y cuando leo la lámina me cae el 20 y digo, sí es cierto, o sea, tú lo estás valorando, ¿por qué tú no lo darías? Entonces, bueno, ese fue un punto. El otro punto de la conexión con el Señor, tu conexión con Dios, tu dependencia a Él, va a generar esta sanidad tuya primeramente para que tú puedas tener estas conexiones reales y de valor, o sea, para que tú puedas tener algo que ofrecer, porque la gente normalmente viene a ti a pedir consejo y lo justo lo hablábamos ayer mi hermana y yo, le digo, hay veces que la gente llega a ti, das un consejo y tú de manera natural das un consejo simple. Me siento mal, estoy pasando por esto y en automático, ¿sabes qué? Haz esto, este es un buen remedio y esto le digo. Entonces, cuando tú tienes esta conexión con el Señor, es inevitable que salgan estas palabras de consuelo. O sea, es inevitable que el Señor hable. Es inevitable que cuando tú te conectas con Dios, sea el Espíritu Santo quien dirige las conversaciones. Entonces, digo, y yo lo puedo ver, a veces es como de, ay, pues en la mañana tengo prisa o tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, y lo dejas para la tarde o para la noche y lo haces de una forma agotada. A diferencia de cuando lo haces, a ver, Señor, yo no comienzo mi día si tú no me hablas. Yo quiero escuchar tu voz, qué dice tu palabra, qué estás diciendo. Entonces, yo puedo ver esa diferencia. Justo el Señor tiene tiempo de hablándome de esta parte de permanecer en la vida, o sea, permanece cada día. Primero, tu relación con el Señor y después todo lo demás. Primero es el Señor, para que todo lo demás funcione, tiene que funcionar tu relación con Dios. Porque si quieres que todo lo demás funcione y dejas al final lo más importante, pues no se puede simplemente. Y hablando de la parte de economía, también, o sea, si no dejas que el Señor te guíe, esto te puede distraer de tu propósito y de la visión del Señor para tu vida. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el trabajo te roba tiempo y a veces es bien fácil darle todo un día a tu trabajo y decir, ay, Señor, perdóname, pero estoy muy agotada, me voy a dormir. Entonces, a veces entregamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía a cosas terrenales, a cosas que se van a quedar en esta vida. Y justo yo ahorita me lo estoy planteando. Estábamos en proceso de comprar una casa y como de, Señor, ¿sí es tu voluntad? O sea, sí, porque si no es tu voluntad, yo no quiero que esto sea una distracción en nuestra vida y que nos retire y nos aparte de tu propósito, porque yo voy a querer trabajar más, yo voy a querer hacer más para hacer esto más pronto, para llevarlo a cabo. Entonces, Señor, si tú me confirmas, yo lo hago. Y esta es mi oración. Estoy esperando respuesta del Señor de decir, Padre, yo no quiero dar un paso si no es tu voluntad, porque yo me debo a ti, yo quiero y no quiero tener una excusa de decir, lo tengo que hacer, ya me comprometí, porque para mí primero eres tú. Entonces, pues, conforme iba leyendo la lámina, yo decía, qué padre. Muchas veces permanecemos tibios porque creemos que estamos en el Señor, porque creemos en el Señor, pero a veces
hábitos del día a día te hacen vivir en una tibieza espiritual que no te das cuenta, porque a pesar de que oras, lees la Biblia, no lo haces en este tiempo de intimidad, de entrega total. Entonces, Ajá. ponía en balanza eso y meditaba todo el día lo de la diapositiva y yo estaba meditando y el Señor está hablando, digo, Señor, de verdad que no has dejado de hablar a lo largo de la clase. Entonces, pues bendiciones, este es mi punto y estoy bien agradecida con estas clases. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Y es como tú dices, a veces, es que hoy día vivimos súper ocupados con el ministerio, con el trabajo, con la familia, aún con nuestros pasatiempos favoritos. Y yo creo que cuando comenzamos el día con el Señor, vemos como que todo fluye mejor. Y así como hay personas que se levantan a las 4 y 5 de la mañana para ir al gimnasio, a ejercitarse y a cuidar su cuerpo, yo creo que nosotros también podemos levantarnos más temprano antes de comenzar todas nuestras responsabilidades, aún antes que se despierten nuestros niños, para los que tienen niños pequeños, y comenzar el día con Dios. Comenzar el día puede ser en silencio, en oración, en la lectura de la palabra, en un libro devocional que estemos leyendo y poder empezar con el pie derecho, poder empezar de la manera que Dios, porque de lo contrario, todo lo demás podría tomar el lugar de Dios. Y si esperamos al final del día, yo a veces estoy tan cansada que tan pronto caigo en mi cama, me duermo. Si yo espero al final del día, no voy a ser exitosa en eso. No funciona para mí porque me duermo muy rápido. Y más sin embargo, cuando me levanto por la mañana y tengo ese tiempo devocional, como que todo fluye mejor. Como que tengo más paciencia con las personas, como que tengo un enfoque diferente, como que tengo más claridad mental y a veces el Espíritu Santo me da unas ideas y yo decía, wow, de ninguna otra manera hubiera pensado de esta manera, hubiera estado tan enfocada en estas responsabilidades con mi trabajo en el ministerio. Así que yo creo que cuando tenemos ese primer radio en balance, yo creo que es mucho más fácil de bregar con los demás, porque Dios nos da sabiduría para nuestras finanzas, sabiduría, ver qué personas necesitamos, con qué personas nos debemos relacionar, con qué otras debemos cortar, pero todo empieza en nuestro tiempo con el Señor. Así que sigan ahí buscando, sigan si hay que levantarse más temprano, hagámoslo porque de verdad que vale la pena, de verdad que nuestro éxito ministerial, nuestro éxito en llegar a la visión que Dios tiene para nosotros depende de cómo está nuestra relación con Dios. Así que gracias por compartir. Ya nos queda una semana más de reunión con este curso. Me alegra que les haya sido de bendición. Ha sido de bendición primeramente para mí, porque no había leído ninguno de los dos libros, así que mientras preparo las diapositivas y veo sus trabajos, también el Señor me está enseñando a mí, así que gracias por este tiempo y gracias por conectarse semana tras semana y por estar dispuestos a ser vulnerables, a aprender, a compartir. De verdad, mis bendiciones con todos ustedes. ¿A quién tengo? ¿Alguien que me ore para cerrar? Amén. Voluntario, voluntario. Amén. Dale, Harold. Padre bueno, te damos Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan maravilloso donde pudimos ser edificados, Señor, por tu palabra, Señor, por nuestros hermanos y por nuestra profesora, mi Rey. Señor, ayúdanos a ser más intencionales, Señor, en esa relación contigo, Señor. Sabemos de que tú diste tu primer paso para tener esta relación con nosotros y fue enviar a tu Hijo a morir por nosotros, para reconciliarnos, Señor, porque estábamos destituidos de tu gracia, Señor, de tu presencia, y tú nos uniste a través de Cristo Jesús. Ahora, Señor, permítenos, Señor, ser intencionales cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, para crecer en nuestra relación contigo, porque sabemos, Señor, que esto es el eje de todo lo que nos rodea, Señor. Nuestra comunicación contigo depende todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa empatía con las demás personas, Señor. Ayúdanos a
aprender a relacionarnos con los demás, Señor, a entender que somos diferentes, pero que al igual tú nos amas a todos, Señor, y ayúdanos a tener ese amor también por ellos como tú los tienes, Señor. Y permítenos, Señor, en nuestra parte económica, Señor, yo oro hoy, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que de esta clase, Señor, por mi profesora, por los asistentes, Señor. Mira, Señor, dice en tu palabra que tú eres el que nos provee, Señor. Ayúdanos, Señor, a reposar en ti, a quitarnos ese estrés, ese peso económico, Señor, y ayúdanos a confiar de que tú tienes el control aún de nuestra economía, Señor. Por eso yo te doy gracias de antemano, Señor, porque a veces nosotros nos descuidamos y pensamos que a ti se te ha salido del control las cosas, pero hoy recordamos, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas y en eso reposamos, Señor. Te damos muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, que tengan excelente resto de semana y nos vemos el martes que viene con el favor de Dios. Chao. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones.